Éxodo capítulo 16. Y la semana pasada no terminamos el capítulo porque traía mucho y no quise, lo traía preparado para terminarlo, pero no quise dejar fuera algunas cosas y lo terminé antes. Pero retomamos esta historia donde el pueblo de Israel está caminando en el desierto. Dios les está guiando. Ellos ya han visto la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas, obrando a través de ellos, obrando, librándolos del enemigo, ¿no? de Egipto. Y no solo eso, sino que un capítulo atrás está una hermosa canción que compone Moisés y Ana, y están alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Y el capítulo 16, ellos tienen hambre y ellos ven que viene una necesidad y están aprendiendo a cómo caminar con Dios, aunque eso no es excusa para su actitud. Y ellos, en vez de venir a Dios y acercarse a Él, se quejan, ¿no?, acerca de Dios y lo que Él ha hecho, y empiezan a decir barbaridades como, o sea, seguramente Dios nos sacó aquí para matarnos de hambre, ¿no? Y empiezan a considerar que la vida pasada era mejor que la que están viviendo ahora libres. Y empieza a haber estos cuestionamientos. Dios dice, ok, yo les voy a hacer llover literalmente pan del cielo. Y van a ver milagrosamente cómo yo les voy a alimentar en medio del desierto. Y Dios hace eso, pero les da unas instrucciones. Y lo que vemos es que algunas de estas instrucciones es que solo puedes recoger lo necesario para ti y para tu familia. Entonces el gobierno de Dios siempre ha sido perfecto, pero el gobierno de Dios, el gobierno del hombre ha sido totalmente imperfecto. Por eso hay pobreza, ¿no? Por eso hay mucha escasez y necesidad. Pero Dios decía, recojan, pero solo lo necesario. Yo les voy a dar solo lo necesario, y Dios les está gobernando. Pero vamos a ver que ellos no se dejan gobernar por Dios. Y entonces quieren recoger más. ¿Y qué pasa? Que recogen de más y al otro día está agusanado y eso ya no sirve. Y Dios les está diciendo, hey, aprendan, les estoy pidiendo, no recojan de más. Y luego les da otra instrucción. El sexto día van a recoger doble, porque van a descansar el séptimo día. Y empieza Dios a instituir esta idea del séptimo día, ¿no? Que al final para ellos se vuelve el Shabbat y tiene una connotación mucho de buscar a Dios, pero en este tiempo está hablando de un día para no trabajar. Ahora, sé que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes aún no trabaja y algunos sí, pero algo importante que debes considerar es que Dios mismo instituye un día para que tú puedas descansar. Entonces, si todos los días trabajas, tampoco es correcto. Y Dios simplemente les está diciendo, hay un día donde deberían descansar. Y en ese día ellos tienen que confiar en Dios, porque ese día no van a recoger el sustento, sino recogieron un día antes y tienen que confiar que eso no se va a gusanar y no se va a podrir. Y Dios les dice eso. Y vamos a arrancar desde el versículo 19. Dice, les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. O sea, lograron sacar de quicio al que la Biblia llama como el hombre más manso del mundo. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, es una medida eso. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, o sea, como que vienen y dicen, hey, la gente está recogiendo doble hoy. Sí, pero ese día sí tenían que recoger doble. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces este maná del cielo, este pan del cielo se podía cocinar. Y entonces ellos empezaron a inventar guisos con el maná. Y entonces empezaron a inventarse, por ejemplo, es interesante lo que ha hecho la cultura o nuestra cultura latinoamericana con el arroz.
que se come muy distinto en el otro lado del mundo, ¿no? En el oriente. Y entonces aquí el arroz hasta con mole, ¿no? Y el arroz con camarones y el arroz a la tumbada. O sea, así ellos aprendieron a hacer sus propios guisos con el maná, ¿no? Y empezaron a cocinarlo de diferentes maneras. Entonces dice, ok, si tienen algo que hacer, háganlo hoy y mañana no van a hacer nada. Y ellos tenían que confiar en Dios. Ok, voy a hacerlo hoy, no se va a pudrir, Dios me está pidiendo eso. Versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Entonces ellos están haciendo ahí, y todo lo que Dios está haciendo es una lección de obediencia, de dependencia y de paciencia que ellos tienen que aprender. De ok, no puedo reaccionar así cada vez que necesito algo. No puedo reaccionar quejándome y querer abandonar todo cuando las cosas se ponen difíciles. Tengo que aprender a obedecer a Dios, tengo que aprender a depender de Dios y tengo que aprender a esperar en Dios. Y son esas cosas las que Dios quiere enseñarles a su pueblo, y son esas cosas las que Dios quiere enseñarte a ti desde esta edad que tienes. Y créeme, las vas a necesitar para tu caminar. Vas a necesitar saber obedecer a Dios, saber depender de Él y saber esperar en Él. Y son cosas que muchas veces fracasamos, donde no sabemos obedecer, donde no sabemos depender, donde no sabemos esperar. Y Dios les da instrucciones simples y les dice, ok, no hagan esto, no recojan de más, y no recojan en el día de reposo porque no va a haber nada. Y parece ser que es muy difícil a veces las instrucciones simples para nosotros. ¿Nunca has hecho el oso de que quieres entrar al Oxxo y no pones atención de que la puerta dice jale y tú empujas? Y hasta rebotas, ¿no? Y volteas a ver si no te vio nadie y nada más tenías que leer la instrucción que decía. Pero somos muy malos en eso. Somos muy malos en leer las instrucciones, somos muy malos en atender lo que se nos dice. Y Dios nos da instrucciones que tienen que ver, ojo, tienen que ver con cómo caminar con Él. Tiene que ver con cosas que le honran y le agradan. Pero no solo eso, sino que tienen que ver con nuestro bien. O sea, Dios no les está diciendo eso porque es tacaño y les está diciendo, oigan, no recojan de más, porque no va a alcanzar y no quiero que dejen a alguien más. No, Él le está dando suficiente. Pero con eso les está enseñando, no recojan de más porque tienen que aprender a vivir con lo necesario, con lo que yo les doy. Y tienen que esperar al otro día a ver mi mano y a ver mi provisión. Y eso les conviene aprender que Dios es su proveedor. Y a veces estamos así y Dios nos dice algo y no lo hacemos porque pensamos que Dios está pensando mal para nosotros. Y Dios simplemente te está tratando de cuidar y te está tratando de enseñar y te está tratando de moldear. Cuando éramos niños, si te acuerdas y si no, hoy llega y platica esto con tus papás, pero era mucho más fácil obedecer a nuestros padres. Había un sentido de admiración, donde pensabas que tus papás eran los mejores, ¿no? Y había un amor profundo que no quiero decir que eso ya se haya apagado, pero era mucho más sencillo obedecer. Y simplemente era porque confiábamos en lo que ellos nos decían. Y si nos decían algo, no pensábamos mal de ellos. Pero cuando empezamos a crecer, algo pasa que cuando nos dicen algo, no solamente inmediatamente hay un rechazo, sino hasta hay una crítica a la instrucción que ellos nos dan y si eres contestón hasta se los dices. Y como que algo se pierde. Ahora, en mi generación no se podía contestar mucho porque existía la chancla voladora, que a lo mejor tú no la conocías, o no la conoces, pero antes las mamás tenían una habilidad increíble con la chancla y donde te la aventaran te pegaba. Pero piensa eso, o sea, simplemente antes parecía ser más sencillo obedecer cuando éramos más chicos. ¿Y qué es lo que pasó? Porque ahora muchas veces
bueno, vamos a ponerlo en el ejemplo de nuestros padres. Nuestros padres nos dicen algo, ¿no? Y la intención de ellos es buena, es de cuidarnos, es de hacernos un bien, y lo tomamos a mal. Y empezamos a decir, no, es que ellos no saben, no saben, simplemente están queriéndome hacer la vida imposible. Y sí saben. Cuando empiezas a crecer te das cuenta que sí saben. Es más, que ya se la saben y por eso te lo están diciendo. Pero ¿qué es lo que pasó? Nos empezamos a creer sabios. Y sí, nos hacemos rebeldes y dejamos de confiar en ellos. Porque nos dicen algo y hasta nos insulta que nos tengan que decir las cosas, aunque sea para nuestro bien. Si entendiéramos que obedecer no nos hace tontos, sino nos hace sabios. Que el que te digan que tienes que hacer algo es por tu bien y te hace sabio obedecerlo, pero te hace un tonto despreciar la instrucción. Con Dios pasa algo parecido. Tenemos instrucciones que sabemos claramente que Dios pide, que no solo son para honrarle y para agradarle, sino porque nos convienen. Tienen para nosotros un bien eterno. Y mira lo que pasa aquí, versículo 25. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Hoy no va a haber. Versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Pues, ¿qué esperabas? Y simplemente es este sentido de decir, hay una instrucción clara y pienso que tengo la razón yo y que Dios no la tiene. Y decidimos no obedecer porque no confiamos en Dios. Y hay un gran ejemplo aquí en estos hombres, aunque no son todos, hay algunos que salen a buscar algo donde no lo hay. Y queremos buscar nuestra individualidad fuera de Dios y de sus ordenanzas, y comenzamos a buscar alimento donde no lo hay. Y Dios te dice, por aquí no, pues por aquí sí. Y empezamos a buscar ser saciados donde Dios claramente dice que no hay nada ahí para ti. Dios nos dice, no pongas tu esperanza en las cosas materiales. Y dices, no, sí las voy a poner. Hay claras ordenanzas que la Biblia enseña y que tú sabes. Que Dios te dice, no hay nada ahí para ti. Pero parece ser que en un momento nos creemos más sabios que Dios y decidimos no confiar en Él y hacer exactamente lo contrario a lo que Él nos está pidiendo. Tienes otra instrucción que conoces muy bien: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pues sí, voy a tener una novia y que no ame a Dios y que me arrastre a alejarme de Dios. Y no porque ella sea un monstruo, ni mucho menos, sino porque no conoce a Dios. Tienes otra instrucción y otra enseñanza en la Biblia que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Si tú tienes malas compañías, al final te van a terminar arrastrando. Pues voy a estar con esos amigos que me jalan a alejarme de Dios y a caer en un estilo de vida peligroso que me puede arrastrar. Otra instrucción y enseñanza clara en la Biblia: huyan de la fornicación y de la impureza sexual, porque los va a esclavizar. Y es uno de los pecados más cometidos aún dentro de los que se consideran cristianos.
Y lo peor de eso, lo peor de estar buscando donde no hay, es que después de haber buscado donde no hay y simplemente después de eso, esta clara desobediencia, aunque te pudo haber dado un placer momentáneo, al final te deja hueco y al final las consecuencias cuestan muy caras y sigues estando hambriento y sediento. Y Dios le está diciendo, no vaya, no busque, no va a haber nada. Ahí voy. Porque no puedo confiar en que la instrucción que Dios me está dando tiene un bien para mí. Y este pueblo le va a costar aprender. Y te resumo la historia, porque de por sí vamos a parar algunas semanas. Algo que pudo haber durado un par de meses o unos meses, que era llegar a la tierra prometida, por su desobediencia, por su necedad, duró 40 años. Y estuvieron dando vueltas en el desierto porque no aprendían. Y lo que pasa contigo y conmigo cuando no queremos aprender y no queremos obedecer, es eso, que vamos a terminar vagando en el desierto, como medio perdidos, sin disfrutar lo que Dios quiere para nosotros, porque no sabemos obedecer, porque no sabemos confiar en Él. Y tengo así una lista de montones de amigos que crecieron junto conmigo en la iglesia, que Dios tenía grandes cosas para ellos, que Dios quería que formaran una familia, que estuvieran bien, que les fuera bien, pero su necedad y el buscar donde no hay los arrastró a una vida donde no han podido salir. Versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Pues, ¿qué esperaban? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y hoy Dios te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a aprender que lo que yo te digo es por tu bien? ¿Hasta cuándo vas a bajar la guardia? ¿Hasta cuándo te vas a creer mucho más sabio que yo? ¿Hasta cuándo vas a entender que te amo y que por eso te estoy pidiendo esto? Que obedezcas, que dependas de mí y que esperes en mí. Versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, que significa, ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Ve la diferencia de lo que buscamos nosotros a lo que Dios nos da? A lo que viene de Dios, a cuando obedecemos y esperamos en Él y recibimos lo que Él tiene para nosotros. Lo que Dios da nunca decepciona. Siempre es suficiente. Y siempre da más abundantemente de lo que pedimos y de lo que merecemos. Y ve este detalle de Dios en lo que les da. Porque Él pudo haberles dado unas hojuelas con sabor a cartón. ¿Has probado este cereal de fibra de Kellogg's? O sea, que son unas tiritas así. O sea, sabe a cartón. Y yo digo, le pudieron haber echado más ganitas en el sabor. Y Dios dice, o sea, les pude haber dado algo que, es más, que no supiera nada, que no supiera feo, pero que no supiera nada. Y ya nada más algo que les nutriera, ¿no? Y pudieran seguir y caminar en medio del desierto. Pero no, ve este detalle, Dios les da un alimento, no solo nutritivo, sino era como si cada mañana pudieras desayunar pan dulce.
sin gluten y hecho por el mismo Dios. Y Él puso por eso estas papilas gustativas en nosotros, para que podamos disfrutar de lo que Él nos da. Pero Él también puso todos los sentidos y todo lo demás para que pudiéramos disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Si tan solo confiáramos más en Él, si tan solo esperáramos más en lo que Él tiene. Obedece, depende de Dios, sé paciente, espera a ver lo que Dios hace. Vas a ver que lo que Él te da nunca decepciona. Entonces no te adelantes en las cosas que te estás adelantando, espera en Él y ve lo que Dios hace. Versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y esto terminó, aquí todavía no estaba el arca del pacto, pero terminó ahí en el arca del pacto, que era lo que representaba la gloria de Dios y era lo que estaba al final en el lugar santísimo. Aquí lo meten en el tabernáculo y Dios dice, guarden una vasija con el maná, que sea un testimonio para las siguientes generaciones de que yo fui su proveedor y de que yo lo sustenté. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque ellos ya no tienen que confiar en un Dios que no saben si va a cumplir. Ellos ya van a confiar en un Dios que han visto que ha cumplido en el pasado. Y entonces ellos tienen una base de donde pararse. Dios nunca te pide una fe ciega. Dios te está pidiendo que confíes en un Dios que ya ha hecho algo anteriormente. Un Dios que ya está, y la Biblia es esto, es un testimonio de lo que Dios ya ha hecho y cómo Él se ha revelado. Y cuando tú y yo confiamos en Él, no es un salto al vacío, no es una fe ciega, es confiar en un testimonio fiel de que Dios es real. Eso es la fe. Y eso quedó guardado ahí junto con la vara de Aarón y era un testimonio para ellos. Ellos habían visto lo que Dios había hecho en medio del desierto. Versículo 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y Dios fue fiel con ellos a pesar de que ellos fueron infieles con Dios. O sea, Dios nunca les dejó, nunca dejó de dar sustento. Ahora, ¿qué pasó después? Que después ellos se hartaron, ¿no?, de lo que Dios daba. Ay, ¿no tienes otra cosita por ahí, Dios? Y es eso, el corazón del hombre nunca está satisfecho aún con lo que Dios nos da. Versículo 36, y un gomer es la 10ª parte de una efa, eso es una medida. Pero esto es un testimonio de que Dios es fiel. Y vamos a ver solo la primera parte del capítulo 17. Después de eso pasa un poco de tiempo después de que Dios los alimentó. Pero capítulo 17, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y se enfrentan más adelante a otra problemática. Y tú esperarías que después de haber visto lo que Dios ya hizo con ellos, con el alimento y con el maná, ellos actuaran de una mejor manera y dijeran, oigan, ¿qué tal si ya no nos portamos como niños berrinchudos con Dios, sino venimos a Él como un buen padre? Se enfrentan a otra problemática que es real y es grave, que es que no hay agua. Y vamos a ver que ellos no aprendieron del pasado. Algunos piensan que uno solo puede aprender experimentando. Y he escuchado, alguna vez un papá platicó conmigo, no fue tu papá, no está aquí el hijo de ese señor, pero
y me dijo, mira, estoy invitando a mi hijo y que le estoy animando a que venga y que busque a Dios, pero él me dice, no, papá, o sea, es que, o sea, tú porque ya tuviste tu momento, pero a mí déjame experimentar y ver, o sea, y si Dios quiere conmigo y si yo quiero con Él está bien, y si no, y tienen esta idea que es necesario experimentar, que tú puedas experimentar, ¿no? Y solamente así decidir y solamente así ver. Pero si no has probado, ¿cómo vas a decidir? Y es un gran error pensar que solo se puede aprender experimentando. Porque hay cosas que podemos aprender por el ejemplo de otros. No necesitamos cometer los mismos errores. Y ellos ya habían pecado al quejarse de Dios por el alimento. Y Dios les proveyó a pesar de ellos. Y vieron el milagro que Dios les daba al mostrar su poder y su gloria y su cuidado para con ellos. Pero mira lo que pasa, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Esto es de manera agresiva, como una pelea, como si quisieran linchar a Moisés. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová? Y esto es muy grave lo que dice aquí, porque se acercan de una manera agresiva con Moisés, como queriéndolo linchar. Y poco tiempo después de lo que Dios ya hizo con el maná, ellos no solamente parecen hacer lo mismo, sino ahora es peor. Y esto de tentar a Dios es realmente desconfiar de Dios y como retar a Dios y decirle y reclamarle y decir, o sea, ¿no que estabas con nosotros? O sea, ¿no que es muy, muy Dios? Es pensar mal de Dios. Cuando Dios ya ha mostrado su bondad para con ellos. Dios ya ha mostrado su amor y no hay razón para desconfiar de Él, para quejarte, para reclamarle o para abandonarle. Porque Él no los ha abandonado. Y mira lo que ellos siguen diciendo. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ojo, la necesidad de ellos era real, ¿eh? O sea, tenían sed y estaban en medio del desierto. Y en este mundo los problemas que tenemos y las necesidades que tenemos son reales. Pero tienes que saber que Dios no es el causante de lo que te sucede o de lo que te sucedió. Y tenemos esta naturaleza de cuando algo pasa, culpar a alguien. Y muchas veces el que culpamos es a Dios. Pero Dios no es el causante de nuestras necesidades y problemas. Pero Él sí puede ser el proveedor de nuestra necesidad. Y ellos culparon a Moisés otra vez, hicieron un berrinche. Pero vamos a ver que cuando ellos están altercando con Moisés, Moisés les va a dejar claro, su problema no es conmigo, sino es con Dios. Y ellos simplemente están quejándose de eso y están llevando esto al extremo. Seguramente están pensando mal de Dios. Están pensando, seguramente Dios nos sacó de ahí, de donde estábamos, para traernos aquí y matarnos y dejarnos morir de hambre. Y dices, yo nunca he dicho eso nada de Dios. Y tal vez no lo has dicho con esas palabras, pero sí ha pasado que cuando llegas a una situación difícil en tu vida, cuando pierdes a alguien, cuando no estás donde quisieras estar, y empiezas a pensar mal de Dios diciendo, ¿por qué Dios me hace esto? O sea, ¿por qué me trajo hasta aquí? ¿Por qué me deja pasar por esto?
Y empezamos a pensar mal de Dios como si Él fuera el causante de nuestro sufrimiento. Porque cuando estás luchando con algo, cuando sientes una necesidad, cuando tienes un problema, lo mejor debería ser acercarnos a Dios como nuestro Padre en lugar de como nuestro enemigo. Y hay necesidades hasta afectivas en nuestra vida, hay cosas que tú quisieras lograr, hay cosas que piensas, ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a lograr esto? Y empiezas a pensar y empiezas incluso a tener desconfianza y temor por lo que sigue. ¿Y cómo Dios me va a proveer? ¿Y cómo voy a vivir? Pero eso, ¿por qué en lugar de cuando te sientes así o cuando tienes esta necesidad o cuando pasa algo en tu vida, reclamarle a Dios y pensar que Dios te está haciendo esto a propósito? ¿Por qué no aprendes a pedirle a Él como un padre? O sea, ¿realmente alguna vez has orado a Dios fervientemente porque Él te dé una esposa o un esposo? ¿Alguna vez has orado a Dios para que Él te dé amigos que le amen realmente y que te acerquen a Él? ¿Alguna vez has orado a Dios que Él cambie esos deseos o impulsos que te quieren llevar a pecar y a ser como todos los demás? Y ellos están pensando mal de Dios. Y a veces tú y yo pensamos mal de Dios cuando Él lo que quiere para nosotros es lo mejor. Y Él quiere sustentarnos y Él quiere llenarnos y Él quiere satisfacernos, pero nosotros pensamos mal de Él. Y no confiamos. Y ve lo que hace Moisés, y es algo que debemos aprender. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Fíjate cómo estaba la situación. Dice: de aquí a un poco me apedrearán. O sea, estaban enardecidos. Y Moisés no sabe qué hacer. Y sí está bien, o sea, hay problemas y hay situaciones donde tú y yo no sabemos qué hacer. ¿Y qué debemos hacer? Ir a Dios. Si tan solo esa hubiera sido su actitud: Señor, tenemos sed, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Señor, tengo esta necesidad, no sé qué hacer con este dolor, no sé qué hacer con este impulso, ayúdame. Versículo 5, y a esa oración tienes la respuesta. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Y Moisés no tiene claro todo, nada más Dios le dice algo y le dice: ve. Ahora, este no es el mismo Moisés con el que empezó a tratar Dios. Un Moisés que le costaba caminar, ya es un Moisés que está listo. O sea, que ha aprendido a conocer a Dios y que ha caminado con Él, que le ha obedecido y ha dependido de Él. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que no seamos necios como el pueblo, sino que aprendamos a obedecerle. Y ves a Moisés, y Dios no me dio todas las instrucciones, pero aquí voy. Y me dijo: pues lleva mi vara, pues la llevo. Y me dice: reúne esto, pues voy. Y esta vara al final se vuelve un símbolo de autoridad. Pero ve, esta es la instrucción más importante, o lo más importante que Dios le dice en el versículo 6: he aquí que yo estaré delante de ti allí. Si tan solo creyéramos de verdad esto, que Dios va delante de nosotros siempre, en cada situación que Él nos pide hacer. Cuando Él nos pide ser fieles, cuando Él nos pide obedecer, Él está ahí con nosotros. Y Él nos va a dar todo lo necesario para hacer lo que Él nos ha pedido hacer.
La próxima vez que te pares enfrente de un problema, de una situación, de una tentación, tienes que saber, Dios está delante de mí. Y Él me va a dar todo lo necesario para afrontar esto y para salir bien. Señor, ¿qué hago? Y cuando Dios te diga, obedece. Y ve la gloria de Dios en esto. Dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y entonces le da las demás instrucciones. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés pudo haberse puesto a debatir con él y decir, Dios, pero de las piedras no salen agua. O sea, ¿por qué me pides esto? ¿Me quieres dejar en ridículo si ya me quieren apedrear? Pero ahí se ve la confianza y la dependencia que Moisés tiene con Dios. Señor, no entiendo muy bien por qué me pides esto. En mi intelecto ni siquiera cuadra lo que me estás pidiendo. Pero si tú me lo pides, lo voy a hacer. Y tienes que saber que Dios quiere satisfacerte, pero de verdad. Que Él está ahí para escuchar tus necesidades. Y no está ahí como un padre trata a su junior, ¿no? Y simplemente le da lo que pide, sino le da lo que necesita. Como un buen padre da a su hijo lo que necesita. Como un padre que ama a su hijo. Pero debemos aprender a confiar y a obedecer. Ve, y Moisés lo hizo así. En presencia de los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Pues eso, salió agua de la roca. Y fueron saciados. Su sed fue saciada. Y un milagro vieron suceder que sació su sed. Pero ve lo triste de esta historia, que versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Masa significa tentar y Meriba se llama altercar. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esta pudo haber sido una historia increíble de confianza y dependencia de Dios, donde Dios les sació. Pero tristemente es recordada por eso, porque fue el lugar donde tentaron y pelearon con Dios y desconfiaron de Él y le cuestionaron. Donde su actitud fue de, ¿estás con nosotros o no? O sea, ¿nos trajiste aquí para morir o qué? Ahora, hay algo interesante en estas dos historias. Y es que cuando habla del maná y les llaman el pan del cielo, que este es el pan que los sustentó durante todo el tiempo que caminaron en el desierto. Es interesante lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, en Juan 6:48. Y no vayas ahí, lo puedes anotar si quieres y lo puedes leer en tu casa. Porque estos dos ejemplos Jesús los toma y la Biblia habla de ellos en el Nuevo Testamento. Porque este pan que descendió del cielo era algo muy recordado por los israelitas y era, sí, vimos a Dios obrando y estaban maravillados con estas historias, pero Jesús en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el de aquel que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Y Jesús dice, y ellos estaban maravillados por eso. Y sí, nosotros confiamos en que Dios nos provee, pero no están viendo la verdadera provisión de Dios, que fue en Jesús.
Y así podemos entender un poco más del corazón de Dios, porque Jesús fue este pan del cielo, que aunque el maná por un tiempo sació su hambre física, Jesús es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre espiritual. Y hay varias aplicaciones en este ejemplo donde debemos recibirlo como el pueblo lo tomó. A pesar de nosotros, Dios envía su provisión, que cada uno es responsable de tomar lo que es para él y para su familia, que cada día debemos tomarlo y abrazarlo y hacerlo nuestro, con gratitud, sabiendo que no lo merecemos, que comer de este pan, que es el sacrificio de Jesús, es un sabor dulce y es todo lo que necesitamos para estar saciados en nuestro caminar con Él. Que Él nos sostendrá hasta llevarnos al lugar prometido. Entonces, cuando estás pasando por momentos de necesidad, tienes que recordar: Jesús es todo lo que necesito. Ya con Él tengo todo lo que necesito. Pero también hay una implicación de este capítulo 17 acerca de lo del agua de la roca. Y 1 Corintios 10:4, lo puedes anotar ahí y leerlo con calma. Pablo habla acerca de este pasaje y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y está refiriéndose a ese ejemplo en el Antiguo Testamento. Y ve esto, que Jesús, igual que la roca, tuvo que ser golpeado en la cruz. Y de Él fluyó el agua para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y en Juan capítulo 7, Jesús se para en el patio del templo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En resumen, es esto: en nuestro caminar, en medio de este mundo, vamos a experimentar problemas, necesidades. Muchas veces vamos a tener esta sensación de querer volver atrás. Vamos a tener tiempos donde nuestra fe falle. Vamos a ser tentados en buscar en otro lado donde Dios nos dice que no hay. Pero tienes que saber que Dios ha dado todo lo necesario para caminar en este mundo. Nos ha dado a su Hijo, que no solo nos dio vida y perdón, sino que hoy, no importa cómo estés, Él puede satisfacerte, Él puede llenarte, Él puede darte todo lo que tú necesitas para seguir caminando hasta llegar delante de Él. Que Jesús es el pan del cielo y que Jesús es el agua de vida. Que si tienes hambre hoy y si tienes sed, puedes venir a Él. Y que no actuemos de la manera que actúa el pueblo, no agradeciendo, siendo descuidados con Dios, como niños berrinchudos, sino con gratitud. Y sí, yo sé que en esta etapa en tu vida pasas por muchas cosas y pasas por muchos cambios. Y muchas veces hasta te ahogas en un vaso de agua. Pero también sé que hay necesidades reales, que hay cosas que estás pasando que son reales. Y tienes que saber que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Que Él entiende esta etapa que estás pasando, que Él entiende la necesidad que tienes y que Él quiere saciarla. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él y dejar que Él te llene, y dejar que Él te dé de su paz, y dejar que Él te dé de su gozo, y que puedas beber de la plenitud que hay en Él, y no estés buscando donde no hay, sino donde sí hay y hay bien, y eso es en Él. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y por recordarnos hoy que tú eres ese pan que descendió del cielo. Y que es eso, tu cuerpo que fue dado por el perdón de nuestros pecados.
para darnos vida juntamente contigo, para salvarnos. Pero también tú eres esta agua que puede saciar nuestra alma. Y realmente estamos buscando cosas que no sabemos ni qué son. Yo te pido esto, que los que están aquí puedan dejar de buscar fuera y puedan disfrutar de la plenitud que solo encontramos en ti, Señor. Regálales probar quién eres tú, regálales probar la plenitud que hay en ti, Señor. Y que no busquen más. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.